Muy buenas noches o buenos días, dependiendo la hora que tú nos estés escuchando. Yo soy el pastor Carlos Aníbal de Jesús de la Iglesia Generación Nuevo Pacto en la ciudad de Hialeah, Florida. Y hoy vamos a continuar compartiendo el estudio sobre lo que es el Nuevo Pacto. Tú me escuchas, bueno, nuestro nombre es Generación Nuevo Pacto. Cuando tú vas a estudiar la Biblia, y yo te invito que trates de conseguir una Biblia, hasta en Walmart te la venden por unos $2. Pues cuando tú estudias la Biblia, lo primero que tú tienes que cerciorarte es de que la Biblia está dividida en dos pactos mayores. A veces las personas miran la Biblia como si fuera un libro. No, la Biblia es un compendio de 66 libros en uno, que se llama Biblia. La palabra Biblia viene de la palabra biblioteca o colección de libros. Y estos son 66 libros, 39 libros del Antiguo Pacto, 27 libros del Nuevo Pacto. Así que más o menos con eso en mente, pues ya cuando tú abres la Biblia, dependiendo en qué libro tú abras la Biblia, pues tú vas entonces a proseguir con el siguiente ejemplo que yo te voy a dar. Porque aunque toda la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, algunos dicen hasta la concordancia, toda la Biblia es la palabra de Dios, pero no toda la Biblia es para la iglesia. Porque aquí en estos 66 libros, en el Antiguo Pacto hay 39 libros, Nuevo Pacto 27 libros, pero estos 39 libros contienen una información que fue mayormente para el pueblo judío. Eso no significa que tú no puedes leerla. Eso no significa que no hay cosas que se puedan aplicar a ti. Bueno, todavía en el Antiguo Pacto hay profecías que ni siquiera se han cumplido. ¿Ok? Eso no estamos diciendo elimina el Antiguo Pacto. Lo que estamos diciendo, cerciórate qué es lo que lees del Antiguo Pacto, que tratas de aplicarlo a otras personas que viven en otro pacto, que se llama el Nuevo Pacto. Entonces, en el Antiguo Pacto eran los judíos, en el Nuevo Pacto es la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesús. ¿Comprende? No somos el Israel espiritual. Vamos a ilustrártelo nuevamente con una gráfica y de esa forma, pues tú lo vas a entender un poco mejor. All right, lo tenemos aquí. Ahora, fíjate que lo que marca la diferencia entre el antiguo pacto o viejo pacto y el nuevo pacto es la cruz. No el nacimiento de Jesús, porque aquí nace Jesús, esta es la vida de Jesús o el ministerio terrenal de Jesús, pero eso no es lo que marca la diferencia. El nuevo pacto comienza cuando Jesús va a la cruz, allí vierte su sangre por nuestros pecados y comienza aquí la iglesia. Por eso es que en la fiesta de Pentecostés, que es donde nace la iglesia, el apóstol Pedro trae un mensaje el cual produce una congregación de 5,000 miembros. Esa congregación, esa iglesia es una iglesia apostólica. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a notar que en el Nuevo Pacto hay 12 apóstoles, los cuales son los apóstoles de Cristo para el pueblo de Israel, y hay un apóstol que es el apóstol Pablo, que es para los gentiles, nosotros los que no somos judíos. Ahora, ambos, los judíos como los gentiles, son iglesia. No hay tal cosa como judíos aparte, gentiles aparte, no. Hay una sola iglesia y es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que cuando tú miras este diagrama, lo que vas a notar es que Israel funcionó en los libros del Antiguo Pacto bajo la ley, pero la iglesia no funciona bajo la ley, la iglesia funciona bajo la gracia. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo uno como cristiano se salva? Pues uno se salva a través de la fe en el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto, no sé cómo vayas a tomar esto, pero he escuchado bien, detenidamente, ponte el cinturón. En el antiguo pacto no había salvación. ¿Por qué no había salvación? Porque nadie pudo guardar los mandamientos de Dios. ¿Comprende? Bueno, Jesús dice que amarás a Dios con tu mente, con tu fuerza y con tu corazón. ¿Ves? Y que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya ahí quedamos eliminados. No hay salvación en el antiguo pacto. Las personas del antiguo pacto al morir tenían que descender a un lugar que se llama el Hades. Esa no es nuestra situación hoy día. ¿Comprende? Pero esa era la situación de todas las personas del antiguo pacto que trataban de obedecer a Dios, ¿ok? Los profetas trataban de obedecer a Dios. El mismo Abraham trataba de obedecer a Dios. Moisés, ¿comprende? Ahora, nosotros no somos salvos por tratar de guardar. Nosotros somos salvos por creer que Jesús es el enviado de Dios para salvar nuestras almas. ¿Ok? ¿Estamos claros? No puedo hacerlo más sencillo. Antiguo pacto, tenías que obedecer 613 mandamientos de Dios. Nosotros conocemos 10 mandamientos, pero son más de 10 mandamientos. Ahora, si tú no guardabas esos 10 mandamientos, pues automáticamente no podías ser salvo. Ahora, lo que sucede es que todas esas personas del antiguo pacto, al morir, iban a un lugar de descanso llamado el Hades. Ahora, nosotros, la iglesia, es diferente. Nosotros, al creer, somos instantáneamente salvados por la gracia de Dios. Quiere decir, Pablo dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Quiere decir, aquí está la gracia, aquí está la fe, aquí está Dios. Quiere decir que yo llego a Dios por fe a través de su gracia. ¿Ok? Y ahí es que nosotros recibimos la salvación. Otro punto bien importante que a veces pasamos por alto se encuentra en Lucas capítulo 16. Quiero leerle este pasaje que a veces nosotros no lo leemos mucho o no lo leemos del todo. Lucas capítulo 16, verso 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan Bautista. Quiere decir que Juan fue el último profeta del antiguo pacto. En el nuevo pacto ya lo que era la ley y los profetas caducaron para la iglesia. Pastor, ¿dónde dice eso? Vamos a movernos a otros versos y seguimos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer aquí el verso 4. Estoy leyendo aquí en la Biblia. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Lo cual significa que en cuanto a salvación, que es la palabra justicia, Cristo concluyó con la ley. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Una vez tú crees, Cristo viene a ser tu Salvador, ya tú no te salvas por guardar. Ya tú ves por qué es tan importante entender la diferencia de los dos pactos. Porque hay posibilidades de que una persona que no entienda esto te predique de acá, del antiguo pacto, y trate de aplicarte cosas que no van en línea con la fe, ni con la gracia. Son exigencias que había en el antiguo pacto. Mira, por ejemplo, hay veces que nosotros leemos, ¿no? Los salmos no, a la persona a veces le encantan los salmos, ¿no? Y ellos duermen con la Biblia abierta
en los salmos pensando que eso le da una protección o algo. Pero mira lo que dice un salmo muy amado por toda la iglesia cristiana, el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo precioso. No es para nosotros, pero es un salmo precioso. Te lo voy a leer en unos minutitos. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso está bueno, ¿verdad? En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Te voy a explicar de esto ahora en un minuto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por los largos días. Precioso salmo, con excepción de dos cosas. ¿Ves que no van en línea con el nuevo pacto? Y las personas cantan esto, leen esto, predican esto. Y está bien predicarlo, y está bien cantarlo, y está bien leerlo. Lo que no está bien es aplicarlo. ¿Por qué? Mira, número 1, dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Y cuál era la casa del Señor? Dice, en la casa del Señor moraré por largos días. Pues la casa del Señor era el templo. ¿Y qué pasó con el templo? Pues el templo, ahí se hacían sacrificios de animales. ¿Y qué más pasó? El templo lo destruyeron. ¿Y cómo tú vas a hoy día a vivir en la casa del Señor? Pues tú no puedes vivir en la casa del Señor por largos días, porque eso no existe ya. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios determina hacer otro templo. ¿Tú sabes cuál es ese templo? Tu cuerpo. El templo donde Dios vive es tu cuerpo. ¿Ves? Por eso el apóstol Pablo habla de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Me comprende? Ahora, si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo no puedo estar leyéndole eso de que en la casa del Señor moraré por largos días, porque eso no existe ya. Otra cosa bien importante es que dice, has ungido mi cabeza con aceite. Usted sabe que basado en este verso 5, las personas han desarrollado la costumbre en las iglesias cristianas de ungir a otras personas con aceite en la cabeza o aquí en la frente. Algunos le hacen hasta la señal de la cruz. Eso es una superstición, hacer una señal de la cruz. Pero escucha bien, yo no quiero ofender ni nada, solamente estoy explicando, ¿no? Porque a veces nosotros nos criticamos a los brujos y a los santeros, pero nosotros también tenemos nuestros ungüentos parecidos al de los brujos y los santeros. Y el brujo y los santeros tienen el aceite o el ungüento de las 7 potencias. Y nosotros tenemos el aceite ungido. Y los católicos tienen el agua bendita. Y para de sufrir tiene la rosa bendecida. Esas son supersticiones, hermanos. David dice, has ungido en pasado porque fue algo que sucedió, que le sucedió a él. David es el escritor de este salmo. Y David dice, has ungido mi cabeza con aceite el día que me hiciste rey. Samuel fue y ungió a David con aceite como rey. Esa era la forma en cómo se hacía antes. Se usaba el aceite, la unción del aceite para el rey, se usaba para el profeta y se usaba para el sumo sacerdote. Y para los cristianos, aguanta. Porque los cristianos son ungidos con el Espíritu Santo, no con aceite. Aceite era un símbolo en el antiguo pacto, no en el nuevo pacto. Un símbolo, vamos a poner un ejemplo, cuando dos personas se van a casar. Y cuando se van a casar, pues se entregan unos anillos. ¿Ven? Y ese anillo representa que cuando la otra persona no está, ¿ve? Ese anillo es un símbolo de que está casado. ¿Me comprende? Eso es solamente un símbolo. Pero si la persona está presente, el anillo no es necesario.
El anillo es necesario cuando no esté presente. ¿Me comprende? Lo mismo sucede con nuestra unción. Jesús no fue ungido con aceite, Pablo no fue ungido con aceite, los 12 apóstoles no fueron ungidos con aceite, ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo. ¿Comprende? Y tú fuiste ungido con el Espíritu Santo y yo fui ungido con el Espíritu Santo, no con aceite. Pero basado, ¿por qué usamos el aceite? Pues porque lo estamos leyendo aquí en la Biblia. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, pero este es el antiguo pacto. Esa no es consejo para la iglesia, eso era consejo de una experiencia que tuvo David. Dice, me has ungido con aceite. ¿Cuántas veces ungieron a David con aceite? Una sola vez cuando le hicieron rey. ¿Cuántas veces te ungieron a ti con el Espíritu Santo? Una sola vez cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador. ¿Me estás entendiendo? Entonces es bien importante que nosotros, al estudiar la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, la Biblia. Esa es la palabra de verdad, la Biblia. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a aplicarle a la iglesia los libros de la iglesia y vamos a aplicarle a Israel los libros de Israel. Eso es todo. Muy sencillo. Ahora mira esto, Hebreos. Vamos a mover un momento al libro de Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer aquí el verso 1 y 2. Dice, Dios, ahí no dice Pablo, Pedro, Juan, Elías, Jeremías, ahí no dice nada de eso. Ahí dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Aquí dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cómo Dios habla hoy? Por su Hijo. ¿Me entiendes? Tú no tienes que ir a Moisés, ni a Elías, ni a Jeremías, ni a Isaías y a todos los días para que Dios te hable. Dios te habla por su Hijo, Dios te habla por los escritos apostólicos, Dios te habla como iglesia, Dios te habla como hijo, no como pueblo. ¿Me entiendes? Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es hija de Dios, es la esposa del Cordero. Entonces, ¿qué tú quieres ser? ¿El pueblo de Dios o la esposa del Cordero? ¿Me comprende? Y a veces nosotros intercambiamos estos términos sin darnos cuenta que son términos heréticos, no son ciertos. Y por eso le estoy trayendo este estudio. Mira lo que dice el capítulo 7, ahí mismo en el libro de Hebreos. Vamos a tomarlo aquí en el verso 11 y 12. Y con eso ya hoy termino. Hoy un poquito más largo. Dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, o sea, porque pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Aarón, hermano de Moisés. Dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces, ¿qué pasó? El sumo sacerdote de la ley, el que ministraba las cosas de Dios en la ley, era el sumo sacerdote, la descendencia del hermano de Moisés, Aarón. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Dice, cuando se cambia el sacerdocio, porque ¿quién es nuestro sumo sacerdote hoy día? Pues nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Me comprende? Jesucristo es el sumo sacerdote. Hubo un cambio de sacerdocio. Por tanto, dice aquí, ocurre también un cambio de la ley. Hebreos 7:12. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero intoxicarlo con tanta información que a lo mejor no entiende. No olvides que si tú tienes alguna pregunta, siempre puedes dejarlos en tus comentarios o escribirme a mi correo electrónico carlosaníbaldejesús@
outlook.com o @hotmail.com, cualquiera de los dos. Y yo te estaré trayendo más información, más estudios que nos aclaren estas verdades. Este domingo te invito para que puedas, si vives en el área de Hialeah, Florida, que puedas visitarnos en el Hotel Holiday Inn, que está en la 103 calle y el Palmetto Expressway. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana. Yo espero verte. Gracia y paz sean a tu vida.